Continuamos en este segundo simposio articulando el deporte desde la Casa del Deporte, desde el Comité Olímpico Español. Claudia Huertas, cuando la conocimos, la invitamos un día a nuestro programa de radio AFI Sport, nos maravilló su manera de comunicar, su manera de entender que a veces siendo muy joven y siendo muy buena puede venir el momento de la lesión. En el deporte la lesión entra en cualquier ecuación y puede entrar en cualquier momento. Claudia es bióloga, Claudia era esquiadora internacional y una lesión de rodilla y después de muchas operaciones pues tuvo que dejar ese deporte que le apasionaba. Lesiones en el esquí de alta competición, convivencia con una lesión crónica. Claudia Huertas va a moderar esta fantástica mesa que tenemos a continuación con una olímpica que ha estado en los Juegos de Pekín. Claudia, un aplauso para ella, bienvenida. Tú las presentas a ellas. Bueno, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Gracias, Ricardo, por siempre tan amables presentaciones. La verdad es que sí, el tema de las lesiones en el esquí alpino y en el esquí en general, el alpino es mi caso, es un tema muy importante que tal vez deberíamos cambiar un poco el paradigma. Estoy aquí hoy para hablar un poco de mi lesión, de mi experiencia, de esos pasos, pero especialmente para compartirlo con dos grandes referentes del esquí en nuestro país. Vamos a empezar con la señora Reyes Santolaya. Bienvenida, Reyes. Reyes es coordinadora del programa deportivo de la estación de esquí de Sierra Nevada, pero además fue esquiadora de freestyle y corredora del equipo nacional de baches, top 10 de Europa, top 25 mundial, pero tal vez lo más significativo de Reyes, que por eso la conocemos, es que fue 19 veces campeona de España y ¿por qué paró? Porque se retiró en 2014, porque si no aún la tendríamos dando saltos y ganando medallas. Y también tenemos aquí con nosotros a Núria Pau, bienvenida. Seguro que todos la tenéis muy vista de estas últimas semanas. Ha sido la única corredora de esquí alpino femenino que nos ha representado en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing. Y nada, hace unas semanas, ¿no? Prácticamente, pero bueno, aún tiene ya la vista puesta en acabar la temporada en los campeonatos de Europa del próximo fin de semana y los de España de acabar la temporada. Un fuerte aplauso para ellas. Las lesiones en el esquí son algo, como podéis ver, que afecta a muchísimos ámbitos y que además tiene una prevalencia muy importante. Además, en sus varias modalidades de esquí, ¿no? Porque hay el alpino, pero aquí tenemos representantes de alpino, representantes de baches, pero hay muchísimas otras especialidades, modalidades. Aquí vemos un gráfico de las lesiones en el esquí alpino concretamente. Habría más. Espera, me voy a poner así os veo mejor. Y vemos que es muy importante la afectación que tienen, sobre todo a nivel articular. A nivel articular, que veis que más de un tercio de las lesiones son en la rodilla. O sea, vemos aquí que hay más de un 36%. El siguiente viene en la articulación del hombro. Vemos que es también más de un 9%. Y también hay afectaciones muy importantes a nivel de cara, a nivel de esquí alpinos por impactos, pero también todo lo que sería la parte lumbar, la parte de la espalda, vemos que es de un 3,5% en esquí alpino, que en el caso de los baches, obviamente que tenéis saltos, ¿no, Reyes, sí, incorporados? El impacto, sería rodilla y espalda se llevan la palma. La palma, ¿no? Como veis, es una cosa muy importante a tener en cuenta, y no olvidemos que el esquí es un deporte de riesgo. O sea, por la propia naturaleza del deporte. Quería preguntar ahora por vuestras lesiones. Núria, has tenido un reto muy importante al que enfrentarte antes de los Juegos Olímpicos, porque menos de un año antes sufriste una caída importante, ¿no es así? Pues sí, correcto. Estaba entrenando en Sierra Nevada a final de la última temporada, en abril, y tuve un accidente donde me rompí el hombro, también la nariz, ya que has mencionado las lesiones en la cara. Y claro, tenía un reto importante como en
9 meses estaban los Juegos, tenía 8 para clasificarme, un verano por delante, una rehabilitación por delante y pues una operación, una lesión en el deporte complica un montón las cosas. Tu primera operación, ¿no? De hecho, porque no es típico ver que los colegas de esquí alpino tengan bastantes operaciones. Sí. De forma seguida, tú, entre comillas, has tenido suerte durante estos años. Yo hasta el momento era la única que no había pasado por quirófano, estaba muy orgullosa, no puedo decir lo mismo ahora. He roto los números, pero bueno, estoy contenta, es solo una. Tengo compañeras que han pasado, pues bueno, hasta 11 y que no se lo deseo a nadie. Pero bueno, todo fue muy bien, evolucioné muy bien y anteriormente había tenido cosillas, ¿no? Es deporte, de riesgo, pasan cosas, pero pues nunca de una envergadura tan grande. Claro. ¿Y tú, Reyes, cómo ha sido tu relación con las lesiones durante tu carrera deportiva? Yo realmente, haciendo freestyle, he tenido bastante suerte, porque no he pasado por quirófano después de estar compitiendo casi 20 años de mi vida, que se dice pronto. Tuve la suerte de conocer a José María Villalón, porque coincidimos entrenando en Los Ángeles de San Rafael, y la verdad que a lo largo de mi carrera deportiva me ha llevado, él estando en Madrid y yo estando en Granada, todo lo que he podido tener, sobre todo de rodilla y de espalda. Y nunca me he sentido, o sea, no me ha faltado de nada y él siempre me ha tratado bien y he conseguido, pues eso, mantener la rodilla, digamos, bien dentro de los impactos que tenían al hacer esquí acrobático, saltos, recepciones, para poder llegar hasta el final. Claro, y después de tu carrera deportiva, ¿has tenido alguna lesión? ¿Cómo ha pasado esto? Al final, cuando me retiré, yo seguía saltando y hubo uno de los días que se me quedó como una parte del cuerpo paralizada. Ya fui al neurocirujano, al neurólogo, y ya vieron que había lesiones crónicas de espalda, de hernias discales, que ya me dijeron que normalmente una población muy alta, porcentaje muy alto de personas tienen problemas en la espalda. Lo que pasa es que la gente, si no te duele porque no te pinza ningún nervio, no lo sabe, no se hacen resonancias magnéticas, pero que es muy normal en la población común que te puede hacer daño en la espalda. Entonces a mí me dijeron que si quería ser una madre sana, tener hijos, un embarazo dentro de la normalidad, que dejara de saltar, que si quería esquiar, que dedicara a esquiar normal después de una rehabilitación, de controlar el dolor, de un poco al seguimiento de un tema crónico de espalda. Bueno, y eso es lo que estoy haciendo. Claro, ahora. o sea, has tenido lesiones crónicas. Sí, lesiones crónicas derivadas de tu práctica deportiva, pero a posteriori, que esto es muy interesante. Claro. También de cómo te has salido después de dejar esta práctica. Al final, de entrenamiento. Los deportistas entrenábamos 5, 6, 7 horas diarias y el cuerpo está compensado, completamente compensado, y no hay ningún problema. Cuando tú te retiras y te dedicas a hacer tu vida normal, que empiezas a tener hijos, trabajo, no pasas de hacer otras cosas a estar entrenando 8 horas, el cuerpo se descompensa. Eso está claro. Sí, y yo, está muy comprobado. cuando se me descompensa el cuerpo, tengo que volver a ponerme a entrenar un mínimo para que no esté afectada en el día a día, de que me duele la espalda, de que esté caminando y me tenga que parar y no parecer tener 90 años. Claro. Bueno, en mi caso, que como comentaba a Ricardo, yo he tenido 6 operaciones en una misma rodilla a causa de una ruptura del ligamento cruzado en una carrera de esquí. O sea, estas complicaciones que a veces se dan durante ya la práctica del deporte o pueden venir después, ¿no? Entonces, creo que es interesante que estemos las 3 aquí hoy porque vemos como 2 lesiones crónicas, una que ha venido después de la carrera deportiva, una como que me pilló a mí como lesión crónica durante, y tú, Nuria, que has tenido pues esta lesión, digamos, más aguda, más puntual, que esperemos que no se cronifique, obviamente, con un buen seguimiento, en un momento de alto rendimiento en tu carrera deportiva. Entonces, creo que es como muy interesante este debate. Entonces, esto nos lleva a tal vez la gran pregunta, ¿no? Esta es la del millón de euros, de cómo tratar bien una lesión, ¿no? O sea, que tal vez parece una pregunta muy evidente, pero no lo es tanto. O cómo evitar que se cronifique o tratar una lesión que ya es crónica. Son grandes preguntas y creo que nos falta un poco tener en mente estos grandes pilares, que son muy sencillos, pero a veces los perdemos de vista, como son la preparación física, el tratamiento médico, la rehabilitación y el entorno y el tratamiento psicológico, todo, que vaya todo de la mano, que tenga todo un sentido y se creen como esta palabrita que oímos tanto últimamente, que son las sinergias, ¿no? Que trabajen bien de la mano. Nuria, en
En Fasto La Luz, el equipo que fundaste y en el que os entrenáis de forma independiente, tenéis toda vuestra metodología y, bueno, y tenéis unos resultados espectaculares que os vamos siguiendo de cerca. ¿Qué métodos aplicáis para entrenar y evitar las lesiones? Porque supongo que habrán cambios importantes desde que entrenábamos hace 10 años o a nivel nacional en otras formas de hacer. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿O cuáles son vuestras claves en vuestro día a día para evitar todos estos problemas? Doncs, pues, a la que creamos este equipo, ¿no? Yo desde el inicio, como actual corredora, que normalmente no pasa, ¿no? Que una corredora crea un equipo, pues bueno, fue muy bien porque yo di mi punto de vista y dije que teníamos que cubrir todas las necesidades, que obviamente los entrenadores de pista los teníamos, pero que no íbamos a dejar de lado hasta último momento quién nos iba a llevar el físico, que teníamos que cubrir también la preparación mental, tenemos un psicólogo, y bueno, de crear un poco pues estas sinergias que tú dices, no dejarlas un poco al azar, porque creo que el resultado del éxito es tenerlo todo bien cubierto. Entonces, de este modo podíamos prevenir lesiones y problemas y complicaciones. Estamos dando... Ha habido un cambio en la preparación física, por ejemplo, que vieron que muchas lesiones derivaban de una mala preparación, no de preparar poco, sino de seguramente preparar demasiado, ¿no? Claro, eso de work hard, ¿no? O sea, como Sí. trabaja duro y dices, oye, tal vez demasiado duro no significa eficiente ni forzosamente bueno, ¿no? Sí, yo recuerdo hace nada, la preparación física que hacíamos hasta hace 3 o 4 años era de levantar un montón de peso. Claro, yo, una chica de 55 kilos, de repente estaba moviendo con la espalda pues 80, 90 kilos, levantando 150 desde el suelo. Igual eran demasiados kilos, ¿no? Porque al final son tres Nurias que yo levanto del suelo. Claro. Igual es un poco demasiado. Entonces, bueno, se veían bastantes lesiones de hernia. Mira, hernias como en el caso de Reyes, pero en Correcto. lugar de por impactos de saltos a posteriori, por el hecho por de carga, entrenar. por carga. demasiada carga. Sí. Entonces, se ha visto ya en otros países que cambiaban un poco la dinámica, ¿no? Daban más importancia también al trabajo compensatorio y de movilidad, que al final todos los problemas eran articulares y no estábamos dando la atención necesaria a las articulaciones, pues preparábamos el cuerpo un poco para esas cargas. Aún así, se ha disminuido también el trabajo de carga, no trabajamos con el 80% de nuestras posibilidades, ¿no? Si yo puedo mover 100 kilos, pues no trabajo con 80, sino que empezamos a trabajar con 60, 65, y se ha visto que dando la importancia a la velocidad con que movemos esos kilos, es mucho mejor a nivel físico, pero también de rendimiento y de ganar fuerza. Es mucho mejor trabajar al 60-65 que no a ese 80, ¿no? Entonces, claro, ganamos fuerza más o igual que antes, pero además estamos preveniendo un montón de lesiones y manteniendo un poco el cuerpo, igual no al momento, ¿no? Sino también para después, en un futuro. Claro, pensando en toda la vida deportiva y en otras áreas, ¿no?, que tenemos después. Entonces, este cambio de paradigma, ¿no?, de enfoque, es algo que, de hecho, choca, ¿no? Si mira, echamos la vista atrás, yo me acuerdo de cuando yo era corredora pequeña, tenía en mente a Hermann Mayer, el Germinator, que decían con esa mole austríaca que decías, madre mía, yo tengo que tener las piernas así, y tal vez ahora pues prima más la movilidad, la velocidad, tal vez menos peso, menos rango, para no forzar tanto las articulaciones, ¿no? Sí, correcto. Todo el tema de sentadillas, por ejemplo, sentadillas completas, profundas. O sea, ahora ¿las bajamos hacéis? a 90 grados. Vale, o sea, como también prevención articular, ¿no? Sí, Entiendo. exacto. Al final, el cuerpo de un esquiador sigue siendo con las mismas necesidades, porque necesitamos pues, mucha potencia en un momento concreto de tiempo, porque la curva se hace muy rápida. Entonces, tú tienes que ser capaz de soportar muchísima fuerza en ese poco espacio de tiempo, pero también tienes que tener el cuerpo preparado para, si tienes cualquier problema, se te sube la pierna aquí Claro. detrás, pues que el cuerpo pueda prepararlo y que a la mínima en la rodilla no haga ¡pam! Claro.
y explote. Pues un nuevo cambio de enfoque en estos entrenamientos, tener en cuenta también pues, el cansancio, intentar no entrenar con él, ¿no? Tener en cuenta los viajes porque os desplazáis muchísimo y bueno, tengo entendido que el entrenador, el preparador físico de Fasto La Luz, Jaime Gil, también tiene muchísima experiencia y muchos años como de ver y ver otros países, como comentabas, ¿no? En otros lugares que se hacen las cosas distintas y vamos a copiarlas y funcionan. Sí, durante muchos años en algunos aspectos, ¿no? de estas burbujitas he tenido la sensación de que han experimentado un poco conmigo, han aprendido, han intentado cambiar, entonces está muy bien, ¿no? que tengan visión, pero lo que está mejor aún es que la persona que ahora te lleve pues ya lo sepa, ¿no? lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y cómo enfocarlo. Claro. Reyes, en tu caso, los problemas de espalda en forma de hernia, pues como nos comentabas antes, forman parte de tu día a día, es una lesión crónica que te acompaña siempre. Entonces, el entrenamiento entiendo que es algo, como comentabas antes, de por vida. Sí. ¿Cómo, al final, ¿en qué te centras cuando entrenas? Pasa un poco a ser hábitos saludables de vida y a convivir con ello. Obviamente tampoco voy a poner aquí todo de color de rosa, tengo muy poco tiempo para entrenar, te cambian las prioridades de la vida y ahora voy otra vez cogiendo un poco el ritmo y lo tengo que hacer, digamos, un poco obligatorio, pues porque si no empiezan mis problemas de que me duele la espalda, que lo que decíamos antes, que te cuesta caminar, que te tienes que parar y que, bueno, que ya obviamente saltos acrobáticos no puedo hacer, pero trabajo en Sierra Nevada, llevo la dirección deportiva, intento esquiar todos los días para mantener un poco esa fuerza. ¿Esquías todos los días? Eso sí, es importante. Todos los días o por lo menos 5 días a la semana, por lo menos un par de horas para ver los estadios y por necesidad de seguir un poco en forma, el trabajo me lo permite y lo hago, y es importante por eso, porque la espalda, si no, o sea, el momento en el que dejo de entrenar es como que desajustas y ya empieza todo. Cuando dices todo entrenar, esa parte de entrenar, esquiar, pues pero también musculas. Hago un poco de fuerza a la semana, un poco de fuerza a la semana y ahora ya pues, coges la bici, por lo menos hacer algo entre 4 o 5 días aparte del esquí. Sí. El momento en el que baja el ritmo ya es como empieza a salir un poco todo. Otra de las burbujitas que comentaba Nuria, de estas áreas, de estos pilares tan fundamentales para tratar y prevenir bien las lesiones, es el tratamiento médico. Tratamiento médico, entended, pues todos los profesionales sanitarios y pues todos los, esos tratamientos, esas operaciones, esos inyectables, esos medicamentos, ¿no? Lo que haga falta. Y es clave un acompañamiento y una confianza en el médico, porque al final tiene una responsabilidad muy grande tal y como está estructurado el sistema en sí, porque el médico acaba haciendo un poco de filtro, acaba haciendo un poco de embudo, ¿no? A veces en lugar de estar así como todos coordinados es como más una pirámide, ¿no? Primero está el médico y luego al final es quien, si tienes suerte, te va a dirigir al especialista pertinente. Y por eso digo que hay una responsabilidad muy grande que seguro que los médicos tienen en cuenta, pero que no deberíamos perder de vista. Reyes, durante tu carrera deportiva, como decías, el doctor Villalón te ha dado mucha confianza, mucha tranquilidad a la hora de entrenar. Yo en ese aspecto sé que lo hemos hablado varias veces, que normalmente no es la suerte que yo he tenido la que se suele tener. Yo la verdad que con José María, si él no era capaz de hacer algo conmigo, él sabía a quién derivarme. Obviamente tenía contacto con mi preparador físico. Tenía contacto con mi preparador físico, que es el que ahora es el que es mi marido, y con el fisio del CAR, del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, con los que sabían perfectamente, yo esa pirámide la tenía bien, sabían qué tratar y había una sinergia, estaban encajados para tratar lo que necesitara en el momento. Y muchas veces él, si necesitaba algo, me decía, vente a Madrid y si yo no te lo puedo dar, buscamos las soluciones. O sea, me llevó con Guillén, me llevó con varios especialistas y en ese aspecto yo he tenido suerte. Yo creo que no ha sido el mismo caso que a lo mejor ha tenido Nuria, pero en mi caso yo sí he tenido mucha yo suerte. Misma, porque a veces también buscar al final, esta situación de ir tú misma buscando, vale, el médico me ha dicho esto, voy yo sola, como de forma un poco autónoma sí. A buscar al fisio o a buscar a la preparación física, ¿no? Porque no son lo mismo. O sea, la rehabilitación y la preparación física deberían ir de la mano, pero a veces incluso hay conflictos entre ellos. Entonces, qué suerte poder encontrar esto, porque de hecho no... Como estructura, al menos en España, hay muy poquitas. Yo estuve a punto también de lesión de rodilla, de entrar en quirófano y fue por 2 médicos que me dijeron no.
y pararon el quirófano y fue por él y me dijo varias pautas a seguir de baja un poco el peso, entrena esto, haz esto y conseguí ponerme como un toro y no tener que pasar por el quirófano. Eso es importante, luego volveremos a este punto porque claro, cómo pasas, cómo dejas de pasar. Nuria, a raíz de esto, ¿tú cómo has vivido un poco esta falta de unificación de criterios, o sea, especialmente entre médicos, ¿no? Que generan este conflicto, ¿no? De que te acaban poniendo a ti into the spot, ¿no? Que diríamos ahí como que tú tienes que tomar decisiones que tal vez pues no te corresponderían o te acabas, tienes sensación de que se lavan un poco las manos a la hora de tomar una decisión y te pasan a ti la patata caliente. ¿Cómo lo has vivido esto? ¿Es una realidad para ti? Sí, ha sido así. Empecé con un doctor en Barcelona, doctor Buló, que es el que tenía con la Federación Catalana, y claro, pasar a la Federación Española, pues ya pasas a otro que tiene que empezar a conocer. Bueno, después sales de la Federación Española, estás en otro sitio, te buscas tú el doctor y bueno, ya una vez has encontrado el doctor otra vez, que volví al del inicio. Tengo una lesión, el hombro, y claro, pues cuento con grandes profesionales, pero que no están coordinados entre ellos porque pues no se conocen, porque acabo de conocer al rehabilitador, porque, bueno, por lo que sea, uno está en Madrid, el otro está en Barcelona. Y bueno, a pesar de que uno tiene muy claro el diagnóstico y muy claro el camino que seguir y te lo comentan y estáis de acuerdo, tú después vas al rehabilitador, que también es una persona con un criterio súper válido, súper seguro y bueno, con la experiencia que tiene, pues también te da muchísima confianza. Sin embargo, los dos diagnósticos y los dos planes de acción pues son un poco diferentes. Claro. Y tú estás en medio y le comentas a uno que el otro te ha dicho, pero claro, son personas que están tan seguras de lo que hacen que su decisión, pues confían en lo que te han dicho, ¿no? Y tú también, pero también confías en el otro. Entonces, claro. te ponen Entonces, un poco... ¿qué eliges, no? Te toca a ti elegir Claro. o qué hacer. ¿Qué Si criterio dudas un seguir? poco de uno, pues ya sabes a quién tienes que hacer caso. Pero yo en mi caso confiaba un montón en las dos figuras y después me iba al fisio, se lo contaba todo y la pobre me decía, bueno, haz lo que tú consideres. Ya. Entonces, claro, yo alguna noción de temas médicos tengo porque soy estudiante de fisioterapia, no he terminado la carrera y también como deportista, pues bueno, conocemos un poco, ¿no? Pero ya cuando Nuestro tienes que cuerpo. tomar decisiones sobre ti misma, si seguir un plan u otro, es complicado. O sea, que buscar un poco la estructura que ha tenido Reyes, que esté todo claro, que haya una coordinación entre ellos y que las cosas se hablan y de allí salga el plan de acción, creo que es un poco lo óptimo, ¿no? En vez de tener dos. Y que parece que tal vez no es la regla, porque charlamos, ¿no? Entre nosotras, entre otras corredoras o entre corredores, y nos damos cuenta de que, ostras, es que a mí me pasa lo mismo, o sea, no es un caso aislado, ¿no? Es que pone de manifiesto que un poco un cambio estructural debería pues, ser necesario para evitar todo esto, porque tenemos las piezas del puzzle, es que las tenemos, porque tenemos profesionales increíbles, simplemente Sí, falta sí. pues, montarlo, unir las piezas, ¿no? Bueno, la confianza lo es todo y es un punto también muy importante cuando hablamos de este entorno que nos acompaña en nuestros procesos de lesión, ya crónicos agudos, en nuestros entrenamientos, y este trabajo psicológico que tenemos que hacer que también nos ayuda incluso a gestionar el dolor. A veces se olvida o se da por hecho este área, ¿no? Este sería la última burbujita, esta que está aquí en verde, que, bueno, sí, está, pero no está, ¿no? Y se obvia a veces un poco y esta comunicación entre, pues, lo que comentaba Reyes, entre el médico, el preparador físico y el rehabilitador, oye, ¿por qué no también el psicólogo deportivo, el entorno, la familia, ¿no? Todo, que esto estuviera todo comunicado. Reyes, como nos comentaste, aunque no llegaste a sufrir una lesión que acabara en quirófano, sí que cuando competías en Copa de Europa, Sí, llegaste a este punto de tener lesiones en la rodilla que al final, gracias a un buen consejo, no acabaron en quirófano, por decirlo de alguna manera. ¿Tú cómo recuerdas esa época? ¿Cómo la enfocaste a nivel mental para lidiar con ello? ¿Tenías apoyo de algún tipo? El tema psicológico no estaba tan desarrollado, empezaba un poco, yo me retiré en el 2014, no estaba tan desarrollado, pero el entrenador hacía de todo, un poco de todo, hacía de rehabilitador, hacía de psicólogo, hacía de entrenador, porque era lo que Está había. multiempleado, ¿no? Sí, entonces nosotros lo gestionamos bastante bien, las lesiones no vinieron, digamos, en momentos muy, muy exigentes de decir, justo en una Copa del Mundo, sí que en alguna Copa Europa, pero
eran como muy determinantes para clasificar y bueno, pues tienes que aceptarlo, tienes que recuperarte y como mis procesos no han sido tan tediosos, digamos, como a lo mejor Nuria o como tú, que han sido momentos muy críticos, yo no lo he llevado mal. Sí que no, o sea, el tema psicológico fue duro también con el tema de la espalda, cuando se me pinzó la parte derecha, buscando también con médicos de Granada, con Carlos de Teresa, ver cómo tratábamos ese dolor agudo que no se iba, no sabíamos de qué, no se podía operar porque la espalda es muy complicada. Sí. Ahí sí que pasas del 100 al 0, de decir, pues voy a ver qué planes culturales hay, porque deportivo no puedo hacer nada. Entonces, vamos a ir al cine, vamos a ir al teatro, entonces son ¿no? cosas que no podía estaba entender. acostumbrada y decía, pues hay que parar porque al final, dice, la salud es lo primero. Y el tema de la espalda es un tema delicado que volvemos a decirlo, que te arrastra toda la vida. Porque al final, pues ni la sentadilla, el deporte de élite, yo estamos en el Comité Olímpico, pero no es sano. O sea, mover sentadilla, el peso que movía con sentadilla completa, con 100 kilos, a la espalda, pues esos son temas que no son sanos cargas. y obviamente cuando yo me lesioné y fui al neurólogo porque saltó lo de la hernia, eso lo del pinzamiento, me dicen, niña, esto no es de ayer, Claro. o sea, esto es crónico y esto no es nuevo. Claro. Entonces ya pues, hubo que cambiar un poco para... Pero bueno, yo, el entorno fue bueno, obviamente la familia importante, el preparador físico, ahora marido, muy importante, y médico también Si fundamental. ahora acabo siendo marido, imagina Sí. hasta qué punto estaba presente en tu Sí. día a día, ¿no? Y qué relación de complicidad y de confianza que había, ¿no? O También. sea que no psicólogo como tal, pero sí otro tipo de Muy de bien. ayuda. Y tú, Nuria, sí que tuviste experiencia con psicólogos deportivos en otras fases de tu carrera deportiva. Y para este momento clave antes de los Juegos, preparándote y recuperándote de tu operación, ¿cuáles han sido los puntos clave para ti? A nivel psicológico y a nivel de soporte para poder sobrellevar esta lesión. Bueno, para mí el tema mental de esta lesión fue importante porque, como hemos dicho, me venían unos Juegos Olímpicos que llevas muchos años preparándote, casi, bueno, diría toda la vida, y de repente, pues a menos de un año te lesionas. Y lo ves todo un poco borroso, ¿no? Ese sueño, ese objetivo que tienes. Entonces, el tema mental fue algo importante, sobre todo por eso, ¿no? Por los timings, por respetar tener los que- tiempos, ¿no? Un poco. Sí, tener que organizar y ver en tu mente que se puede llegar, ¿no? Y cómo llegar, qué pasos tengo que hacer. Y sobre todo algo que a mí me fue bastante duro es el hecho de llevar una vida pasiva, ¿no? Que te digan, ahora 3 semanas sin hacer nada. A ver, ¿cómo nada? Bueno, no puedo ir al gimnasio, pero podré ir a caminar por la montaña. No, Déjame ir a o sea, pasear, ¿no? No puedes hacer nada porque no te puedes caer, porque... Claro, yo me acostaba y yo estoy acostumbrada a acostarme pues cansada y decir, oh, bueno, me voy a dormir, ¿no? Y claro, de repente estaba mirando al techo hasta las 3 de la mañana con un poco incluso de ansiedad, ¿no? Porque no estoy acostumbrada a decir, vale, se ha acabado el día y sentir que no he hecho nada. Y eso fue bastante difícil y de hecho lo he comentado con gente deportista y algunos pues hemos coincidido y gente no deportista que ha tenido que parar por lo que sea y no les ha pasado, no han Claro. tenido esa sensación de no poder Este dormir. plus, ¿no? De tener en cuenta que si te pasa esto siendo deportista de élite o si te pasa siendo pues una persona más de a pie, ¿no? De esta necesidad de movimiento. Sí. Que imagino que también tu entorno más cercano, tu núcleo familiar, tus amigos han sido un apoyo que a veces no se tiene tan en cuenta o a veces a nivel médico, ¿no? Sí, yo eso sí que tengo la gran suerte de que mi entorno conoce muy bien lo que hace, lo respeta mucho, me apoyan mucho y me ayudan en todo lo que pueda. Entonces, han sido un pilar fundamental, aparte también del preparador mental, con el que estuvimos pues pautando un Con el que poco trabajas. para ver un poco de luz y de decir, vale, los juegos siguen allí, con una buena planificación podemos conseguirlo. Genial, bueno, y al final Lo las dos conseguimos. habló por sí solo. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar un poco a las conclusiones. Esta charla, que lo que está clarísimo y que no debemos de olvidar es que el esquí es un deporte de riesgo y pues inherente a la actividad propia del esquí, al medio en el que se realiza. También un punto muy importante que no está aquí es el cambio de tendencia a la hora de hacer la preparación física, especialmente como veíamos, ¿no? Estas sobrecargas de esfuerzo que pueden potenciar lesiones crónicas en un futuro, como estas hernias completamente evitables, levantando más peso del normal o desgastes articulares tempranos.
que se podrían evitar. Y también hemos visto que para prevenir y tratar las lesiones en el esquí de alta competición, al menos, es necesario un enfoque multifactorial y coordinado con esos pilares, esas burbujitas que veíamos antes, que son la preparación física, la rehabilitación, tratamiento médico, el tratamiento psicológico y, efectivamente, considerar el entorno personal del atleta. Y que una comunicación eficiente entre especialistas pues, podría evitar, de una forma además muy fácil, ¿no? Y con unos resultados muy evidentes y rápidos, muchas complicaciones para el atleta que sufre de forma pues, tal vez innecesaria. Y acabaría este punto comentando todo el tema de la gestión del dolor, que al fin y al cabo es cuando, bueno, lo que nos bloquea, ¿no? como atletas cuando tienes una lesión. Al final lo más difícil de sobrellevar es el dolor. Y tenemos esa idea de que hay que luchar contra el dolor, tenemos que estar ahí batallando y dices, un momento, el dolor y entenderlo también como una parte del proceso, especialmente siendo deportistas, que siempre te duele algo, ¿no? Un poco al final en según qué puntos de tu entreno, es un enfoque mucho más eficiente y que te permite además avanzar y evolucionar más rápido en una lesión o incluso a nivel de rendimientos, es aprender a trabajar esa convivencia con el dolor, especialmente en lesiones crónicas con las que tú ya tienes que hacer ese planteamiento, como hablábamos, Reyes, de largo término, aceptarlo y tenerlo de por vida. Bueno, acabamos aquí, que podríamos estar todo el día, pero ha sido un placer teneros, compartir vuestro testimonio y creo que es muy importante que lo tengamos presente. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, Reyes, querida Claudia.